Buenas, la clase de filosofía y antropología de la educación. El día de hoy tenemos que desarrollar la educabilidad. ¿En qué consiste, verdad? El concepto y, bueno, las características. Tenemos el texto de la clase aquí. La educabilidad fue tomada, dice, de la obra de Paciano Fermoso, Teoría de la Educación. Vuelvo al punto, diapositiva de la clase. La educabilidad. El concepto de educabilidad. La educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría porque cuando se predica del hombre esta cualidad, entonces es una categoría humana. Según muchos, ¿verdad? Es la única del mundo, ¿verdad? O sea, en nuestro planeta, el hombre es el único ser educable, como decía Herbert. Posibilidad, ¿por qué? Porque no todos. ¿En qué sentido? Algunos no lo logran plenamente. La educación justamente es lo que trata es de que desarrolle el ser humano esa educabilidad, que sea educado. Educado, educada es la persona que ha desarrollado esa cualidad o esa condición o esa categoría. Tuvo la posibilidad. Bueno, y otros por razones ajenas a ella, por ejemplo, una discapacidad mental, por ejemplo, que no pudo desarrollar. Entonces, es una categoría humana, es una posibilidad, como decimos en filosofía, es una potencialidad humana, pero que hay que actualizarla. Es una necesidad que el ser humano se eduque. Es educable, pero de eso va a depender justamente su educación, si desarrolla esa capacidad de educarse. Del hombre se dice que es sociable, histórico, perfectible y educable. Sociable, darse con los demás, no puede de otra. El hombre si nace y nadie lo cuida, muere. Histórico, en este mundo real, se da en el mundo. No es un mundo ideal, utópico, platónico, no, en este mundo. Perfectible porque se va perfeccionando o actualizando, que es lo mismo, sus potencialidades, sus potencias, esa posibilidad de educarse, por ejemplo. Y la otra característica es la educabilidad. Estamos demostrando que el hombre realmente es un ser educable. Entre todas las categorías humanas, la educabilidad ocupa un lugar privilegiado o de privilegio, y hasta es para muchos la más esencial de todas. La educabilidad es la condición primordial del proceso educativo, claro, es el fin, la formación de la persona. La educabilidad recibe a veces el nombre de formatividad, decía yo, formación de la persona. Formación y educación sinónimos. Eso ya se reduce prácticamente todo. Vamos a ver algunas características. A ver. Se citan expresamente dos disposiciones, la plasticidad y la ductibilidad. O sea, es maleable, se puede modificar, lastimosamente se puede manipular. Cuando una educación es manipulada, entonces deja de ser educación. ¿Por qué? Porque se le está alienando a esa persona. Pero el ser humano es así, entendidas espiritualmente, o sea, en su interior. Vamos a decir en su interior para no tener confusiones conceptuales en cuanto al espíritu, porque no queremos mezclar esa parte con la parte religiosa, a pesar de que el ser humano es un ser con una actitud religiosa esencial en el ser humano también, por supuesto, en donde va expresando esa espiritualidad, para dejar constancia de la adaptabilidad.
El ser humano se adapta, asimila, se acomoda, en virtud de las cuales se operan la personalización y socialización que vimos de vez pasada. La educabilidad es un hecho educacional fundamental. Cuando hablamos de hecho, hablamos de ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que patenta la educación? Que es que el ser humano es educable. Que al ser humano se lo educó. Admitido por los teóricos desde que Sócrates defendió la comunicatividad o comunicabilidad de los saberes. Puedo comunicar al otro y a través de esa comunicación el otro ya es bueno, decía Sócrates. Y la posibilidad de aprender el bien, sí, para necesariamente practicarlo. La educabilidad, individualidad, porque la educabilidad es individual, no puede separarse de su contexto histórico. El ser educado en Paraguay es distinto a otro del mundo, es único. ¿Por qué? Porque lo contextual influye radicalmente en su ser, en su persona. De hechos, puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas del tiempo y del espacio, rodeado por una cultura específica, en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la capacitación y vivencia de los valores predominantes en el momento y que le condicionan siempre, como decía yo, esa influencia radical del contexto social, histórico, en la persona y en su educación. Las características de la educabilidad son: es personal, individual, inalienable, irrenunciable. Le solemos decir a los chicos en la escuela, en el colegio, les solemos decir, mira, tu papá y tu mamá no pueden estudiar por vos. Y justo pasó en la pandemia, ¿verdad? Y los padres hacían la tarea. Bueno, y está bien también, ¿verdad? Pero uno es quien se educa. Por más de que tu papá procure ser una buena persona, él o tu mamá, vos sos el que se va a desarrollar. Vos sos el que se va a educar. Porque vos sos el protagonista. La educación es individual. La educabilidad es intencional, claro, yo tengo que quererlo, tengo que querer hacer eso, educarme. Es decir, la posibilidad no está en merced de las leyes naturales, no, porque vos naciste ya ahí ya. Y casi es así, ¿verdad? Cuando uno nace, por ejemplo, en un país, un país desarrollado, es como que naturalmente uno ya se va forjando, educacionalmente hablando. Pero no es así. No, naturalmente no funciona la educación. Hay que quererlo. El alumno debe querer. Y el docente también debe tener esa intención de educar. Sino que el sujeto es dueño de sí mismo y dirige ese sesgo y el viaje y todo lo que conlleva hacia la educación si él lo quiere. Dice, de acuerdo con unas metas o ideales que él mismo se autofija. Sí, si él quiere ser excelente, todos pueden ser excelentes. Hoy justamente estuve en una colación y no me van a creer. Bueno, no les cuento porque no me van a creer. No, en serio. Este chico es autista, mejor alumno del segundo año de la media. Este chico es autista, él no se comunica casi con el mundo, pero es el mejor de todos en el grupo. ¿Se imaginan? ¿Mm? ¿Se imaginan? Es muy inteligente. A ver, o podemos decir que es muy memorista. Inteligente, sí, seguramente en su potencialidad, pero desarrollar su inteligencia es como que cuesta un poco, ¿por qué? Por el mundo. Y eso es real. Entonces, porque uno se propuso esa meta y lo está logrando. ¿Se imaginan con las limitaciones propias? Él fue mi alumno, con las limitaciones propias del autismo, del espectro autista, y cómo se ha desarrollado. Y ustedes saben que eh, este año con la pandemia incluso, mmm, solo, bueno, de hecho tiene un apoyo terrible, pero no estando en el grupo ni con los docentes, él pudo desarrollar todas las materias y fue el mejor en todas las materias. Es increíble, es increíble. Y yo me fui, me acerqué a él y ya no me reconocía, porque él me suele saludar
Miren que ellos son los seres más, uno de los seres más sensibles, que te saludan con ganas porque quiere, y, y lastimosamente hoy ni me reconoció. Yo tampoco me acerqué a él porque sabía que no me iba a reconocer más. Pero el próximo año él pasó al tercero, el mejor de los segundos, el mejor del segundo año. Y, y bueno, el próximo año voy a empezar de nuevo otra vez a tener una relación con él y de empática nuevamente. Empática, porque eso es lo que le cuesta a ellos, ser empáticos. Bueno, sigo. La educabilidad es necesaria. Necesariamente debemos educarnos. Somos educables, pero no nacemos educados. Se aprende. Entonces, es necesaria la educación. Dice, pues sin él, el hombre se vería privado de sus posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización que estuvimos viendo vez pasada. Evolución histórica. Fue Herbart el primero en hablar de esta cuestión. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, la educabilidad de la voluntad para la moralidad. Es fundamental, fundamental. Para que las personas seamos buenas, o sea, se nos tuvo que educar, o se nos tiene que educar. Porque ¿qué es educar? Educar es llenarle a la persona de valores y actuar en consecuencia. Solo la reconocemos en el hombre. La teoría naturalista, dice, es de signo rusoniano, Rousseau, el naturalismo pedagógico, reconoce la exigencia del ser humano a desarrollarse espontáneamente. Y en ese desarrollo, y a ese desarrollo le llaman educación. Para González Álvarez, la educación es una modificación accidental perfectiva de la modalidad cualitativa. También es un filósofo y es un pedagogo perennialista, por eso habla de esta perfeccionalidad, esa perfeccionamiento, llegar a la perfección. Del psicologismo son exactamente calificables las opiniones de Thorndike y de Dewey cuando insisten en la capacidad de habituación, aprender hábitos, y de la adquisición real de hábitos como parte integrante del proceso educativo. Y se va hacia Ipacaraí, ¿verdad? Bueno, este es ahí donde, KQP. Antropología y educabilidad. El ser del hombre es educable porque puede autorrealizarse, consecuencia de su apertura y su falta de programación. El ser humano nace y no nació programado, no, eso se debe programar, en el buen sentido de la palabra, no manipular. En los niveles de su libertad, donde quien programa, se programa a sí mismo, dice, la autorrealización tiene como una doble vertiente, como individuo de personalización y como miembro de una sociedad, socialización. Justamente educarse es autorrealizarse y autoprogramarse. Privilegios exclusivos del hombre. Y aquí ya podemos hablar un poquitito de los demás seres, porque el texto habla de los demás seres, pero el hombre es el único animal que puede desarrollar, o sea, que es educable. Eh, Bien en el fondo, los teóricos no hablan tanto de eso, ¿verdad? Pero bien en el fondo, y no lo repitan en otro lugar, todos los animales son educables. Me van a decir, no, pero el perro no se le puede educar. Sí, pero no hablamos de que se le pueda educar a ese animal, se le puede adiestrar, ¿verdad? Pero está seguramente, a ver, no está en su potencialidad, sí, pero eh, puede llegar a. Por el momento, los demás animales, a excepción del hombre, no pueden ser educados. Pero el hombre también estaba en esas circunstancias, hablando ya en un sentido amplio.
Entonces todos los animales son educables. Por el momento el hombre es educado. ¿Mm? O la educatividad solamente le alcanza al hombre. Creo que hablamos de educatividad. Creo, digo, porque no recuerdo bien, pero pido la tarea, la diferencia entre educabilidad y educatividad. ¿En qué se difiere? Y la educabilidad es en cuanto a la condición y también la potencia, como decíamos hace rato, la posibilidad de que el ser humano sea educado. Reitero, la educabilidad es la potencialidad o la posibilidad de que el hombre sea educado. Y hay una serie de condiciones para la educabilidad. Ahora, la educatividad es la actitud del docente de llevar justamente la educación a los niños o a los hombres, ¿no? La educatividad es como el rol del docente. Esas son las diferencias. Bien, sin la mano del docente seguramente esa educatividad no se puede dar, a pesar de que uno puede aprender solo. Pero bueno, cuando tiene ya algunas herramientas. A ver, ¿sí? La autorrealización tiene una doble vertiente como individuo, personalización y ya. Cuando todo estuviese técnicamente previsto, el hombre sería víctima de la tecnificación. Puede ser. Que le cosifica y le estandariza. Sucesos que horrorizan a Jasper, y encima en su época todavía, ¿verdad? Y le decían y le hacían descartar el carácter técnico de la educación. Claro. Muchas veces caemos en eso. La tecnología es un medio para lograr el fin que es la educación, nunca un fin. El hombre es educable porque puede comunicarse en una doble esfera, la del saber y la de la relación personal. El hombre es un ser cultural, activa y pasivamente. Es decir, puede crear y recibir cultura. La educabilidad es posible porque el hombre es capaz de aprendizajes tanto escolares como de comportamiento. Ahí se fusiona la ética con el saber. La espiritualidad del ser humano. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad. Decía Herbert que el hombre es educable por poseer espíritu. Porque para poder ser educado es una condición primordial el no estar listo de antemano. Sí. Ni estar determinado o fijado. El perro es un ser ya fijo. El perro fijo. No, es poco lo que se le puede agregar, porque se le puede adiestrar apenas algunas cuestiones, ¿no? Pero no educar. Sin embargo, al hombre se lo puede modificar de una forma terrible, buena o mala. Bueno, nada tanto más contrario a la educabilidad que la naturaleza, cargada de las exigencias opuestas a las necesarias para la educabilidad muchas veces. Dice Octavio Fulat, hemos salido de la naturaleza, dice, del mundo natural de los instintos animales. Salimos de ahí. De hecho que tenemos algún instinto todavía, pero vamos hacia adelante, pero ya no podemos retroceder. ¿Ya? Y si refiriéndose al hombre, se dijese que su naturaleza es el fundamento de la educabilidad, habría que contradecirlo, dice, porque la naturaleza del hombre, el hombre va forjando, va adquiriendo educación. ¿No viene? Ya, sí. Un punto, ¿verdad? Habría que contradecirlo también porque en ella tienen cabida lo biológico, los instintos y reflejos, nada más, que no pueden ser educados. Si bien constituyen fundamentos de la educabilidad, pues el espíritu no es aéreo ni existe desligado de lo somático. Solo el hombre es educable, porque solo él es portador del espíritu y de las características asignadas a él. Condiciones de la educabilidad. Sí que así, pero se explica un poquitito más en el texto. La primera condición de la educabilidad es la espiritualidad. El hombre es educable porque es libre, para poder de realizarse con las plenitudes inéditas. La problematicidad educativa nace de la problematicidad de la misma persona moral.
que trabaja en su propio perfeccionamiento y enriquecimiento. Va de la mano. El hombre es educable porque es sujeto y agente de cultura, y esto le adviene por el espíritu, porque por la educación se inserta al educando en el mundo y es capaz de civilidad, de civilizarse. La educabilidad tiene un radio de acción tan vasto como lo son las operaciones del espíritu. En otras palabras, la educabilidad se fundamenta en la posibilidad del espíritu de actuar y operar. Y esas mismas operaciones son la esencia del proceso educativo. Bueno, ahí termina la diapositiva y aquí va a estar este material. Leo un poquitito el cuadro comparativo y doy un ejemplo. Ejemplo de cuadro. ¿Qué significa la educabilidad y qué significa la educatividad? Un cuadro comparativo es porque se ponen ambas definiciones así. Bien, esto se puede enviar, se puede hacer incluso en una hoja, se quita la imagen, la foto y se envía. Sin ningún problema. Bien, voy a dejar de grabar y entonces hasta aquí llega la clase de hoy.